Hola, muchas gracias por ver el video. Esta vez vamos a hacer esta chompita para la talla 6 meses. Vamos a trabajar con lana industrial y esto es una lana que tiene 2 hebras, bastante delgado, y doblaremos en 3. Ahora vamos a ocupar este color, como también este otro, que es el blanco y el azul marino. Trabajaremos con 3 colores. Empezamos escogiendo las agujas 44 por 44. Ocuparemos la máquina el doble. Ya, y el 44 por 44 será 2 por 1. 2 por 1. 2 agujas trabajan y 1 en descanso. Ahí tenemos las agujas escogidas 44 por 44, de referencia la cama principal de este lado. El 0 está aquí. Ahora pasamos una ida y vuelta para que las agujas se pongan en orden. Tejemos una fila en tensión 0. Ponemos el peine y la pesa. Para las 3 siguientes filas acomodamos esto y tejemos. Cambiamos esto y bajamos aquí. Aún mantenemos la tensión en 0. Vamos a llegar a 8 filas en tensión 0. Son 8 filas y ahora cambiamos de color. Ahora vamos a tejer con el azul. Vamos a tejer hasta llegar a 22 filas. Ya son 22 filas. Aquí tenemos un punto que no ha trabajado, acá también intercalado. Ahí pasamos 2 puntos de este lado. Uno y el otro más. Ahí se ha tejido ya la pretina. Ponemos el contador en 0 y trabajaremos ya en tensión 5, todo recto. Hemos tejido 20 filas después de la pretina. Ahora tejemos con blanco. Después de tejer 10 filas blanco, ahora tejemos con celeste. Después de tejer 20 filas celeste, ahora tejemos 20 filas con azul. Después de tejer 20 filas del azul, ahora tejemos con blanco. Hasta ahí tenemos 78 filas tejidas. Ahora lo que vamos a hacer es reducir de ambos lados 5 puntos, como también vamos a poner el contador en 0. Aquí debemos reducir 5 puntos también. Con eso son 10 filas en blanco. Ahora cambiamos de color. Ahora tejemos celeste, todo recto. Con el celeste vamos a tejer hasta llegar a 50 filas. Ahí tenemos 50 filas desde que hemos eliminado los puntos. En sí son 2 filas son blanco y 48 filas son celeste. Ahora lo que vamos a hacer es formar el cuello. Ponemos la cama principal en H. Aquí está el 0. De este lado sacamos desde el 13. De ahí, todo hacia adelante. Ahora tejemos. Y vamos a pasar 2. Ahora agregamos 2.
Nuevamente agregamos 2 más. Tres veces hemos agregado a 2, ¿ya? Y aquí quedan 20 puntos. Lo que hacemos ahora es poner en tensión 10 y bajar a la línea D hasta el 13. Luego esta parte ya los remallamos. Sacamos esto hacia adelante. Ahora vamos a tejer esta parte. Ponemos en N. Ahora aquí ya debemos eliminar los puntos. 2 puntos. Tejemos 2 y nuevamente eliminamos. Ahí. Y otra vez más. Y así lo estamos haciendo 3 veces. 2 puntos. Ahora una fila tejemos en tensión 10 y los remallamos. Esto es la espalda. Para el delantero vamos a tejer con la misma cantidad y de la misma forma hasta donde se llega a hacer eliminar los puntos. Ahí tenemos ya el delantero, donde estamos aquí en la espalda, justo con el blanco en este punto. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar 5 puntos de ambos lados. Tenemos 5 puntos eliminados de ambos lados. Además se ha tejido ya 10 filas en color blanco. Cambiamos de color de lana. Para formar la sisa el contador bajó a 0. Ya estamos en 2 filas porque ya hemos dado una ida y vuelta eliminando los 5 puntos. Ahora debemos sacar las agujas hacia adelante. Desde el 0 que está aquí, 3 y todo esto adelante. En el centro del cuello aquí tiene que quedarse 6 agujas. Entonces el 0 está justo aquí en el centro. Ponemos el cadro en H. Ahora vamos a tejer solamente este lado. Tejemos 4 filas y reducimos un punto aquí. Tejemos nuevamente 4. Y reducimos otra vez uno más. Como verán, lo estoy jalando aquí con el mismo punzón para que no se teja muy ajustado en el canto. 4 y una vez más. Con esto son 3 veces. Vamos a tejer solo 2 filas. Ahí y reducimos un punto. Una vez más y reducimos. Ya cada 2 filas ahora.
Ya hemos llegado aquí hasta 19 y aquí tenemos 20 puntos, que es la parte del hombro, y estamos en 40 filas. Aún debemos tejer ya todo recto hasta llegar a 58 filas. Ahí está, 58, tejemos una fila en tensión 10. Ahora los remallamos. Y así lo finalizamos este lado. Para este lado debemos eliminar 6 puntos en el centro, 3 de este lado y 3 de este otro lado. Regresamos. Ahí tenemos los 6 puntos. Debemos poner el contador en 2 porque hemos tejido ya 2 filas para eliminar ambos lados. Y seguimos trabajando. Ahora vamos a tejer 4 filas. El carro ya tiene que estar en N para que ya tome esas agujas. Ahí. 4 y de acá eliminamos un punto. Ahí. Nuevamente 4, 4 y reducimos 1. Tejemos nuevamente 4. Ahora ya una vez más. Ahora tejemos solamente 2 filas. Y otra vez 2 filas. Y así tejemos hasta llegar a 19. Ahí tenemos ya el otro lado del hombro, igual con 58 filas y quedando para el hombro 20 puntos. Ahora tejemos una fila en tensión 10. Lo mismo lo remallamos. Vamos a tejer la manga. Para eso empezamos 26 por 26. Ponemos en orden las agujas. Ahora lo que tenemos que hacer es, en este momento están lado a lado, tienen que ponerse intercalado. Para eso, aquí giramos uno, ahora están intercalados. Estamos trabajando con la lana industrial doblado en 3, en tensión 0. Ahí acomodamos el peine y la pesa. Y para tejer, agregamos esto, aún mantenemos tensión 0. Ahora tienen que volverse las agujas lado a lado, ya no intercalado. Para eso volvemos a su lugar. Las teclas regresan igual ahí y aún mantenemos tensión 0. Para la siguiente fila debemos sacar las agujas adelante. Ahí. Ahora tejemos. Recuerden que la palanca tiene que estar aquí ya para las siguientes filas. Después de la fila 8 en tensión 1. Vamos tejiendo. Y así hasta llegar a 22 filas. Ahí tenemos ya los puntos en la cama principal. Debemos agregar un punto por lado. Ponemos el contador en 0. Tejemos 6 filas.
Tejemos 6 filas y agregamos un punto de ambos lados. Nuevamente agregamos un punto de ambos lados y tejemos. De nuevo cada 6 filas y así seguimos tejiendo. Hemos llegado ya a 70 filas y estamos en 38 por 38. Ahora lo que hacemos es sacar agujas hacia adelante. 5 agujas ponemos en H y tejemos. Del otro lado también igual sacamos agujas. 5 agujas. Lo mismo acá, ayudamos de esta forma. Ahora aquí 5 agujas. Lo mismo, arreglamos y de acá 5 de este lado también 5 agujas hacia adelante. Cinco del otro lado. Cinco. Cinco de aquí. Ahora en el centro quedan 8 por 8. Ya no saco agujas, solo voy a tejer una fila a este lado con esa dirección y ahí de este lado terminamos. Y para no tejer pasamos así. Para no tejer y que no suelten los puntos tenemos esta tecla aquí, está puesta ahí y va a pasar sin tejer y sin soltar los puntos. Y volvemos a poner lo mismo. Ahora ponemos en N, esta fila tejemos en tensión 10. Además los vas a coger las agujas porque hemos puesto ya en N esta parte. Lo que nos toca ahora es remallarlo toda la fila. Aquí como con los otros que estuvimos terminando ya lo finalizamos. Lo hacemos así toda la fila. Ahí tenemos ya la manga tejida. Debemos tejer la otra manga igual con las mismas medidas. Vamos a trabajar 50 por 50 el cuello. Elástico doble, 2 agujas en trabajo y 1 en descanso. De ambos lados escogemos y debemos poner las agujas para la primera fila de esta forma intercalado. Acomodamos el peine y la pesa. Para las 3 siguientes filas acomodamos esto y tejemos. Cambiamos esto y bajamos aquí. Vamos a trabajar en tensión 2. La palanca tiene que estar aquí. Aún trabajamos con la lana doblado en 3. Ahora sí las agujas ya tienen que estar lado a lado para trabajar, ya no intercalado. Vamos a tejer 16 filas. Hemos tejido ya hasta llegar a la fila 16. Debemos poner ahora en H
ambos lados, ambos carros. Vamos a sacar 10 puntos para adelante o 10 agujas. De este lado también sacamos adelante 10 agujas. Al tejer aquí tenemos que envolver de esta forma y tejer. Ahí, y lo mismo de aquí envolvemos. Aquí ya vamos a sacar solamente ya 2 agujas hacia adelante, 2. Nuevamente sacamos 2 agujas aquí hacia adelante y tejemos. Sacamos 2 agujas hacia adelante, envolvemos. Aquí también sacamos 2 agujas hacia adelante. Estamos en 34 filas, ahora ya vamos a sacar 3 puntos hacia adelante. 3 y tejemos. Envolvemos. Aquí sacamos hacia adelante 3 agujas también. Ahí. Ahora tejemos. Y nuevamente sacamos 3 aquí. Ahí 3. Y envolvemos. Otra vez sacamos 3 puntos aquí. Y así vamos tejiendo. Ahí se ha tejido ya hasta llegar a 46 filas. Y en el centro del cuello quedó 17 por 17 aquí en la cama principal. Ahora lo que hacemos es bajar la lana y ponemos en N ambos carros. Vamos a bajar con otro color de lana ya el tejido. Ahí tenemos el cuello terminado. Aquí ya costurando. Lo que tenemos que hacer es primero costurar los hombros y esto lo hice yo con crochet ambos lados. Y entonces tenemos ya el cuello formado aquí y tenemos aquí la lana que estaba sobrando, lo he insertado ya con una aguja, como también aquí tenemos en el centro marcado con nuestro color el cuello. De la misma forma tenemos el centro aquí. Ahora lo que vamos a hacer es costurar desde aquí y ponemos de esta posición ahí, sacando por este lado la lana. Vamos tomando un punto ahí. Y tomamos de aquí. Y agarramos el otro punto. Ahí. Al otro punto pasamos. Ahí. De aquí estamos tomando esto también con la otra mano de esta forma, para que no pase mucho, si no se tome harto. Y ahí está. Así. Y tomamos este otro, costuramos ahí. Aquí hay un punto, de ahí más debemos tomar y pasamos a este otro lado, ahí. De punto a punto. Costuramos todo el cuello y lo bajamos este color. Aquí tenemos ya todo terminado. Lo que debemos hacer ahora es medir y vamos a medir desde acá. En esta parte mide 18 centímetros, ¿ya? El ancho son 24 centímetros. Ahora desde la sisa 11 centímetros. El largo total son 29 centímetros. Ahora en la manga
Aquí lo mismo, 11 centímetros. El largo total, 19 centímetros. Aquí, 7 centímetros.